Curiosidades e historia del Madden. Yardabundos, ¿cómo están? Daba el anís y la coa del dolor, lo recibimos con honor. La semana pasada se estaba anunciando que el quarterback Caleb Williams de los Bears sería la nueva portada de la edición 2027 del Madden, este famoso videojuego en torno a la NFL. Primero que nada, quiero mencionarles que este video no está patrocinado, no voy a mencionar a la marca, pero quiero agradecerle por inmortalizar a un grande como lo es John Madden, el histórico legendario head coach de los Oakland Raiders, hoy Las Vegas Raiders, y un excelente comentarista deportivo que todavía me alcanzó a tocar verlo narrar varios partidos en varias cadenas a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida en sus últimos años. Déjenme decirles que fue un genio incomprendido, alguien que revolucionó la NFL como la conocemos hoy en día y que la verdad marcó un antes y un después en el fútbol americano en general, ¿no? O sea, con jugadas, con estrategias, con múltiples llamados, etcétera. Este head coach marcó un antes y un después, siendo primordial para lo que hoy conocemos como la NFL, ¿no? O sea, las jugadas, los esquemas, etcétera. Marcó una diferencia y se ve mucho con respecto a su mentalidad y a la genialidad que tenía, ¿no? Esa mentalidad de querer cambiar el juego y decir, ¿sabes qué? No me siento conforme con esto, vámonos con esto, y ser un antes y un después en la NFL. Déjenme decirles que hay un antecesor del videojuego como lo conocemos hoy en día. En 1984, John Madden se le presentó un videojuego en un formato de 7 jugadores contra 7 jugadores, en un estilo de videojuego pixeleado, de hecho conocido como 8 bits, que nos remonta a varios videojuegos icónicos que han marcado nuestras infancias, nuestras vidas, desde los 80 hasta 1990 más o menos. Déjenme decirles que John Madden dijo, ¿saben qué? No me gusta este formato, me agrada el formato en 8 bits, pero no quiero que sea un formato 7 contra 7. Se pierde la esencia y no es un fútbol auténtico, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como 11 jugadores contra 11 jugadores, 11 ofensivos, 11 defensivos, y qué bueno que tomó esta decisión, ¿no? Aparte, el juego se vio mermado varios años, de hecho fueron 4 de ellos, salió hasta 1988 oficialmente, debido a múltiples licencias y varios problemas que tenía la marca que creó esta saga de videojuegos, si quieren mencionarlo de alguna manera. De hecho, vamos a pasar ya de lleno con esto. El gran John Madden apareció desde 1988 hasta el año 2000, y de hecho, déjenme decirles que fue una excelente idea que lo hayan incluido en estas primeras 2 ediciones del videojuego, porque a partir de aquí la NFL y el videojuego dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea de ir implementando a varios jugadores, quiero implementar a las leyendas, quiero inmortalizar a los jugadores tal como lo estoy haciendo con el gran John Madden, y el primero de ellos que se tiene como una portada alternativa, tales como las de Caleb Williams y las portadas All Madden y en ediciones especiales, fue el entonces running back de los Packers en 1991, Dorsey Levens, quien tristemente fue la primera víctima de esta maldición del Madden, que se vio y tomó mucha fuerza desde los años 2000, pero déjenme decirles que este jugador en 1999 nada más corrió para 200 yardas, y su carrera se vio mermada a tal punto de que tuvo que retirarse en el 2004 debido a múltiples lesiones. Como pueden observar, a partir de que empezó a salir el primer jugador en la portada del icónico videojuego, pues sí o sí se iba generando la incertidumbre, ¿no? De, es que ya existe una maldición, pobre jugador, ya le van metiendo miedo a los siguientes jugadores que fueron las portadas, y que dejen de decirles, son jugadores bastante interesantes. De hecho, ya de muchos de ellos ya ni me acordaba, principalmente de los primeros años, pero pues básicamente fue algo que sí o sí la NFL fue implementando conforme a las temporadas. En el 2001, ahora sí se tomó de manera oficial la manera de incluir un jugador en la portada, y el primero de ellos fue el running back de los Titans de aquel entonces, Eddie George, quien brillaba bastante bien en Tennessee, pero que tristemente después de aparecer en la portada, tuvo una lesión que lo dejó fuera el resto de la temporada, ya dando inicio a esta conspiración que tenían los aficionados de la NFL de aquel entonces, diciendo, es que si existe esto, no aparezcas en la portada, tienes miedo, etc. Y a partir del 2002 esto fue cobrando mucha más fuerza, ¿no? El quarterback de aquel año, de hecho más bien la portada de aquel año fue el quarterback de los Vikings, Daunte Culpepper, quien era un quarterback bastante interesante, y déjenme decirles, es el primer quarterback que apareció en la portada del Madden. Fue un jugador que brilló por momentos en Minnesota, no pasó por su mejor faceta ahí, pero déjenme decirles que se lesiona de la rodilla al inicio de la temporada 2002-2003, se pierde el resto de la temporada y ya se empieza a tomar mucha más fuerza, ¿no?
En el 2003 tristemente le toca un histórico, tal como lo era Marshall Faulk, ex corredor de los Rams, un running back bastante destacado y en su momento uno de los mejores de la liga. Lo triste es que se lesiona el tobillo y a partir de aquí se merma su carrera y le dicen adiós a una temporada de más de 1000 yardas. O sea, correr más de 1000 yardas consecutivas en una temporada se perdió a partir de esta temporada y de que apareció en la portada del videojuego. Después tenemos a dos jugadores pertenecientes a la Men Machine de la Cueva del Dolor, al equipo de la prisión, que si no has visto esos videos te los estaré dejando en la descripción. El primero de ellos es el quarterback Michael Vick, quien para ese entonces jugaba en los Falcons. Aparece en la portada del 2004. Tristemente fue la siguiente víctima de esta maldición. Se lesiona en la pretemporada, se fractura un peroné y estuvo fuera por más de 4 meses, mermando su temporada y ya dando hincapié a lo que sí o sí tenía que ser como considerado, y de hecho lo consideramos hoy en día como la maldición del Madden. Después tenemos al primer jugador defensivo que perteneció a una portada del Madden de manera oficial, el cual fue el linebacker de los Ravens, Ray Lewis, quien aparece en la portada, se fractura la muñeca, 6 semanas estuvo fuera, pero a partir de ahí múltiples molestias en su muñeca lo dejan fuera por el resto de la temporada, ya dando inicio a que múltiples personas ahora sí ya le tuvieran miedo inclusive a la propia maldición del Madden. Después tuvimos a un quarterback que tristemente tenía que dar más de lo que aparentaba, el quarterback Donovan McNair de los Eagles. En el 2006 aparece como la portada de este videojuego. En el primer juego de Filadelfia tristemente sufre un golpe que le deja una hernia y que lamentablemente a partir de aquí también fue en caída libre su temporada, su carrera. Principalmente una temporada después se rompe la rodilla y pues como bien les digo, pues sí o sí tenías garantizado el que si apareciese en la portada del Madden te fueras olvidando de tu carrera, te fueras mentalizando de que en algún momento te ibas a lesionar. Pero déjenme decirles yardabundos, y esto lo voy a ir reiterando conforme les voy platicando, el deporte de contacto es el fútbol americano. O sea, obviamente va a haber un golpe de por medio, puede que tengas la suerte de no lesionarte, puede que sí la tengas, entonces sí o sí esto no debería de ser considerado una maldición. Básicamente era un ciclo, era una coincidencia, destino, como quieran verlo, que sí al final terminó afectando a estos jugadores y que más adelante les iré mencionando a algunos otros jugadores que también les fue afectando. Continuamos con esto. En el 2007 el running back de los Seahawks, Shaun Alexander, salió en la portada. Tristemente en el mismo año se rompe el pie izquierdo y estuvo fuera por más de 6 semanas, obviamente complicando la situación no solamente de su temporada sino también de su carrera. Nuevamente la teoría fue cobrando mucha fuerza, ya que en el 2008 otro jugador de los Titans, el quarterback Big Young, aparece en la portada. Tristemente sufre una lesión de rodilla que lo perjudica no solamente dicha temporada, sino también su titularidad con el equipo de los Titans. Como pueden ver, a partir de aquí el motivo de la aparición ya era que la gran mayoría de jugadores, si no es que todos, se habían lesionado. Y muchos de ellos ya habían dicho, ¿sabes qué? Ya mi carrera ya no puede seguir de la misma forma, ya no estoy en mi mejor momento, ya no corres para 1000 yardas, te ves mermado, te lesionas al siguiente año. O sea, les digo, casualidad, destino, coincidencia, maldición, como quieran verlo, pero es un deporte de contacto. O sea, tarde o temprano no te puedes ir de la NFL sin un mal golpe. Y hemos visto varios jugadores que han terminado muy mal, ¿no? Sobre todo del cerebro, que inclusive han fallecido debido a múltiples golpes constantes en la cabeza, se han vuelto locos, que han pasado por situaciones un tanto incómodas y que la verdad, como bien les digo, ¿no? Su carrera se ha visto mermada, se ha visto mal en base a todo esto, ¿no? Y no solamente es a nivel de cancha, sino también fuera de ella, ¿no? ¿Cuántos jugadores hablamos en la cueva del dolor, de la máquina del mal, debido a múltiples golpes que quedaron mal, ¿no? O sea, jugadores que sí o sí se les vio pésimo su rendimiento y que a partir de aquí se volvieron locos o que tuvieron problemas extracancha, que iban generando varias situaciones incómodas. Inclusive no duden que el caso de las conmociones cerebrales vuelva a ser un tanto constante si no ocupan la gorra de seguridad o siguen tacleando de manera indebida, porque pues la NFL no ha regulado como se había esperado, ¿no? Inclusive Roger Goodell ha dicho que sí o sí tienen que regular de la mejor manera posible las tacleadas a la cabeza, y no lo han hecho así, ¿no? Porque es un deporte que en ocasiones no se mide la tacleada, en ocasiones se hace intencional, pero como bien lo hace la NFL, espero que ya con los avances tecnológicos y demás se vayan disminuyendo tantas lesiones tan frecuentes y las recuperaciones sean menores a lo que se esperaba años anteriores. Continuamos
El general Brett Favre, el comandante, en el 2009 aparece siendo portada de los Packers y también hay una portada alternativa siendo jugador de los Jets. Curiosamente, déjenme decirles que este jugador no se lesiona, pero tristemente juega la temporada, gran parte de ella, con un bíceps desgarrado, con un bíceps lesionado, y que lo reveló a final de temporada. O sea, me sorprende mucho cómo tuvo la tenacidad de revelar algo tan preocupante, algo que pudo haber afectado no solamente su salud, sino también pues su carrera como jugador, ¿no? Porque todavía tuvo varios años en la NFL. Continuemos con otra situación. Fue la situación de hacer historia nuevamente. 2 jugadores en la portada del videojuego, por primera vez en la historia. El safety Troy Polamalu de los Steelers y el wide receiver Larry Fitzgerald de los Cardinals. Jugadores que curiosamente habían jugado el Super Bowl una temporada antes, la temporada 2009-2010. Y que de hecho se repite una doble maldición, una doble coincidencia, un doble destino, como quieran verlo. Realmente no soy mucho de creer en este tipo de conspiraciones, pero a veces sí cobran algo de sentido, ¿no? Como lo he llegado a decir en varias ocasiones. Déjenme decirles que estos 2 jugadores, a pesar de haber jugado un año antes el Super Bowl, sufrieron de lesiones. Primero que nada, el wide receiver de Cardinals, Fitzgerald, se lesiona a inicio de temporada. Y Polamalu, el safety de Steelers, dicen, ¿sabes qué? Vete cuidando para que no te pase lo de la maldición. Al final se lastima la rodilla casi al finalizar la temporada. Entonces algo bastante preocupante, ¿no? A quien de plano sí no le importó sus comentarios, quien se mantuvo positivo, quien dijo, ¿sabes qué? Estoy consciente de que todos los que han aparecido se lesionan. Fue Drew Brees, este gran quarterback de los Saints de aquel entonces, que había pasado por los Chargers. Iba a mencionar a los Colts, no. Iba a mencionar a los Colts, pero fue el Super Bowl que jugaron contra los Colts lo que le hizo valerse como el MVP y aparecer en la portada de este videojuego, el famoso Maiden. Les puedo decir que este jugador fue el primero en salvarse de la maldición. De alguna manera oficial no logró lesionarse, tuvo números bastante decentes y marcó una diferencia con respecto a todos estos jugadores que ya se habían lesionado, ¿no? Culpepper, Alexander, Falk, Lewis, podemos seguir con un montón. Entonces pues no termino el video si los menciono a todos a la inversa o como quieran verlo, ¿no? Después tenemos el triste caso en el 2012 donde retomó mucha fuerza el running back Peyton Hillis de los Browns, que se lesiona el tendón de la corva y a partir de aquí tristemente su carrera fue en declive. Ya no fue el mismo y de hecho se tuvo que retirar bastante joven de la NFL. Déjenme decirles que a pesar de que todo parecía negro, a veces en ocasiones todo puede parecer color de rosa, ¿no? El wide receiver Calvin Megatron Johnson de los Lions rompe el ciclo, ya que una temporada antes había realizado la mayor cantidad de yardas recibidas, 1964 yardas recibidas para un receptor, la mayor en toda la historia de la NFL. Déjenme decirles que Megatron fue un jugador que tristemente los Lions no se apoyó de la mejor manera, pero curiosamente quien les lanzó esas 1964 yardas fue el quarterback actual de los Rams, el actual MVP de la liga, Matthew Stafford. Entonces, ambos no fueron apoyados de la mejor manera en Detroit, pero pues sí o sí marcaron mucha época con su respectivo equipo ahí con los Lions. Déjenme decirles que este jugador se salvó de esta maldición, de esta conspiración, ya que en el 2013 tuvo 1492 yardas y 12 touchdowns, esto en 14 partidos, y hay que destacar la mayor cantidad de yardas recibidas en su carrera y la segunda mayor en toda la historia de la NFL, que lo hizo en contra de mis Cowboys. 329 yardas recibidas para un wide receiver en un solo partido, o sea, una completa locura. Megatron siguió marcando época y como bien les digo, ¿no? A pesar de estar en los Lions que nunca lo apoyaron de la mejor manera, tenía a Matthew Stafford. Ok, continuemos con esta conspiración y la siguiente pregunta que yo les hago es, díganme en los comentarios, ahorita que termine esta sección, que termine en el video de verlo, ¿se retoma o no se retoma la maldición? Primero que nada, en el 2014 la portada alternativa fue Adrian Peterson. No puse la portada original, que era el running back histórico de los Lions, que era Barry Sanders, porque ya no se encontraba jugando en la NFL. Y de hecho en una portada, curiosamente la mencionaré más al rato, la portada alternativa del 2007 nuevamente apareció el gran John Madden, pero no fue la portada inicial porque ya lo mencionamos, ¿no? La portada estelar, por así decirlo, fue el running back Shaun Alexander de los Seahawks. ¿Ok? A partir de que Adrian Peterson salió aquí de los Vikings, salió como un gran jugador bastante destacado, venía de ganar el MVP, venía de generar múltiples temporadas ganadoras, venía siendo todo un líder, un histórico de la NFL.
tristemente retoma la maldición debido a que se pierde el resto de la temporada por lesionarse el pie, y a partir de aquí se vio con problemas extracancha, jugando para Commanders, jugando para Seahawks, ya no siendo el mismo Adrian Peterson que había dominado en algún momento de su carrera la NFL como la conocíamos, ¿no? Siendo tan apantallante que inclusive ya no era el mismo jugador de antes. O sea, ya se había visto que Adrian Peterson había bajado muchísimo su nivel, y también el 2014 lo comprobó, ¿no? Ahora, les digo que si en algún momento se llegó a retomar la maldición como la conocemos, déjenme decirles que en 2015 y en 2016 no fue así. En la edición 2015 apareció otro defensivo, tenemos a Richard Sherman de los Seahawks, perteneciente a una de las mejores defensivas como lo era la Legión del Boom. Salió en el 2015, tuvo 4 intercepciones, déjenme decirles que llegó al Super Bowl, pero tristemente se le zafó la lengua tras vencer a los 49ers y parece que los mufó, les echó la mala sal. Y al final pues pasó lo que ya conocemos, ¿no? Esa intercepción de Michael Butler a punto de anotar los Seahawks en los últimos segundos y nuevamente consolidando a los Patriots como uno de los mejores equipos en la dinastía de Brady, ¿no? Bajo este gran quarterback que más adelante será mencionado el día de hoy. Después tenemos el caso del wide receiver Odell Beckham Jr., que curiosamente después de 10 años regresa a los Giants, lo mencioné hace unos días en la Cueva del Dolor, y déjenme decirles que en esta temporada supera su propio récord personal con la mayor cantidad de yardas recibidas, con 1450 yardas en una sola temporada, y que a partir de aquí déjenme decirles que no podría ser considerado como una maldición o así, pero de igual manera fue en declive su carrera a pesar de haber ganado un Super Bowl con los Rams, haber tenido varios destellos con los Browns, con los Dolphins todavía dar de qué hablar de repente, con los Ravens igual, y que ahorita con los Giants llega a reforzar la gran novatada y poder decir de la siguiente manera, ¿no? El equipo plagado de veteranos por parte de los Giants. Después, en el 2017 regresa esta maldición, si quieren verlo de alguna manera. El tight end Rob Gronkowski de los Patriots se lesiona del tendón de la corva y de la espalda. De hecho, estas lesiones le perjudican que pueda tener una buena temporada, a pesar de haber pasado en un buen momento, en una buena racha. Y que a partir de aquí podríamos decir, otra vez la maldición fue cobrando cierta relevancia, pero no es así. Ya que Tom Brady en el 2018 con los Patriots tuvo su presencia en la portada, una portada un tanto simple, si me preguntan, la verdad ya no era tan apantallante con respecto a otras temporadas y portadas, otras ediciones, pero déjenme decirles que Brady tuvo una buena temporada, no se lesiona, no se rompe alguna parte de su cuerpo, y aparte rompe esta maldición que sí o sí venía perdurando temporadas anteriores, ¿no? En el 2019, nuevamente aquí sí hay que decirlo así, toma mucha fuerza ya que Antonio Brown, quien era wide receiver de Steelers en aquel momento, pasaba por un buen momento, ¿no? Lo malo es que un año antes, como lo mencioné en el video de la prisión, en el de la ofensiva de la Cueva del Dolor, Antonio Brown fue arrestado por conducir indebidamente, y a partir de aquí varios golpes en la cabeza lo han dejado ver mal, ¿no? O sea, a partir de aquí Antonio Brown sí o sí tuvo un declive brutal en su carrera de la NFL, ya no era el mismo, ya no dominaba la NFL, ya más que nada sus reflectores se iban a lo que realizaba a nivel extracancha que a lo que realizaba a nivel de su propio juego, de su propio nivel de juego, lo podemos decir así. Y obviamente pues sí o sí la maldición no toma fuerza otra vez, pero pues Antonio Brown sabíamos que sí o sí se iba a salir con la suya, que sí o sí iba a marcar la diferencia más que nada fuera de la cancha que dentro de ella, y hasta inclusive sus lives son controversiales otra vez. La vez que lo arrestaron hace unos cuantos años, los videos que se le han filtrado con personas de manera indebida. Entonces, sí o sí quieran o no, pues este jugador nos dio más de qué hablar fuera de la cancha que dentro de ella. Después continuamos con Patrick Mahomes, que pretendía seguir esta tendencia, pero déjenme decirles que la evitó a toda costa. Únicamente se perdió dos partidos en esta temporada, no se lesiona, gana el MVP y gana el Super Bowl. Así que rompió la maldición completamente. Únicamente les digo, se lesiona 2 partidos, se mantiene fuera de los emparrillados en estas 2 semanas, pero regresó de la mejor manera posible, con una mentalidad muy fuerte, y déjenme decirlo así, un jugador que sí o sí tenía que mantenerse con la cabeza baja y decir, ¿sabes qué? Es una conspiración, yo voy a dar lo mejor de mí, y al final vean hasta dónde llegó. MVP y Super Bowl en una misma temporada, a pesar de haberse perdido 2 partidos, nada mal. Después tenemos a Lamar Jackson, que en el 2019 gana su primer MVP. Sin saberlo él,
en el 2020 se mantiene casi en el mismo nivel. 2021 baja su nivel, pero no lo hace radicalmente como muchos podrían pensar, ¿no? Y de hecho en este caso no fue una maldición. Al final baja su nivel, pero no lo hace tan radicalmente con respecto a otros jugadores o que se lesione o demás. Él siguió manteniéndose en buen estándar para su carrera, ¿no? Ya después gana el MVP nuevamente en 2023, pero eso se hablará en algún otro video dedicado principalmente a los MVPs o inclusive a los quarterbacks en general actualmente. Después tenemos nuevamente una portada con dos jugadores que permanecen en ella, los quarterbacks Patrick Mahomes y Tom Brady. Venían de jugar el Super Bowl en temporadas anteriores y déjenme decirlo, tuvieron una buena temporada. Ambos evitaron dicha maldición, conspiración, una mala temporada donde ambos tuvieron más de 35 touchdowns, déjenme decírselos. Patrick Mahomes tuvo 37, Tom Brady con más de 40 años tenía 43 touchdowns sorpresivamente, dominando la NFL. O sea, como pueden ver, números espectaculares de estos dos quarterbacks. Y déjenme decirlo, aquí veíamos a la vieja guardia contra la nueva guardia, a la nueva generación de quarterbacks contra la vieja generación de quarterbacks, los históricos, que ya estaban generando sí o sí en algún momento de su vida, ya habían generado múltiples números y que ya estaban inmortalizándose más de lo que deberían, ¿no? Quiero darles un dato doloroso rápido, como ya se los había mencionado hace unos instantes, con una portada alternativa. El gran John Madden tuvo que regresar a hacer portada después de haber estado múltiples años de ausencia, inclusive haber estado en la última edición del 2007 que se las mencioné brevemente en la Cueva del Dolor como portada alternativa. Déjenme decirles que este gran head coach, este gran analista, tristemente fallece en el 2023. Y el videojuego, la empresa detrás de todo esto, decide inmortalizarlo una vez más. Y lo hace de una manera muy increíble. O sea, lo inmortalizó de una manera increíble, déjenme decírselos. O sea, estuvo padrísimo. Todas las portadas escriben, tienen un easter egg, tienen referencias, como quieran verlo. Tienen referencias muy importantes. La primera de ellas es en base, y me voy a regresar a diapositivas anteriores. La versión deluxe, la versión premium de estas tres portadas, hace referencia a la primera portada del Madden, a la primera portada del videojuego en general. La segunda de ellas hace referencia a cuando ganó su primer Super Bowl con los Raiders, cuando lo hizo con la franquicia de Oakland. Y la tercera hace referencia también a cuando fue su faceta como analista, ¿no? Ya los últimos años de su carrera. Y déjenme decirlo, o sea, este videojuego lo hizo, más bien la empresa lo hizo de la mejor manera posible, lo inmortalizó como tenía que serlo, con un gran homenaje. Y como bien lo digo, ¿no? Su legado se ve complicado que llegue a ser superado. Y que John Madden esté descansando en paz donde quiera que se encuentre. Y que todos los aficionados de la NFL le deberíamos de agradecer por la cantidad de legado que llegó a dejar en la NFL. Nadie como el gran John Madden. Y de hecho no tendremos otro igual. Y por último les tengo esta pregunta, Yardabundos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se acaba la maldición? ¿Se acaba la conspiración? ¿Se termina el destino? ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber su opinión en los comentarios. Primero que nada, Josh Allen tuvo una temporada en 2024 después de aparecer en la portada bastante irregular, déjenme decírselo. O sea, fue una temporada muy buena con respecto a los touchdowns. 44 touchdowns, pero tuvo casi la mitad, únicamente por 4 intercepciones menos de que pudo haber llegado a tener la mitad de sus touchdowns con respecto a intercepciones. 18 intercepciones en esa temporada. Les digo, una temporada un tanto irregular. No bajó su nivel de juego, o sea, los touchdowns fueron increíbles. O sea, 44 en una temporada. No lo hemos visto recurrentemente. Pero 18 intercepciones van mucho más allá de lo que se esperaría para un quarterback titular actual en la NFL. Alguien que debería de cuidar más el balón. Y de hecho ya lo estaba haciendo con respecto a temporadas anteriores, después de haber aparecido en la portada. Déjenme decirles que en el 2025 la maldición volvió a tomar mucha fuerza. Christian McCaffrey se lesiona gravemente, convirtiéndose en miembro de la Cueva del Dolor. Esto debido a un ligamento cruzado posterior desgarrado. Y de hecho se fue gran parte de la temporada. Pero una temporada después jugó bastante bien. O sea, les digo, pues obviamente no bajó su nivel. Christian McCaffrey desde que llegó a la NFL es propenso a lesionarse. Pero nos demuestra una y otras temporadas que tiene todo lo necesario para llegar un año después de lesionarse con su mejor versión. Y por último, en 2026, Saquon Barkley de los Eagles tuvo una baja de juego con respecto a haber generado más de 2,000 yardas terrestres en 2025, haber apantallado a la NFL y de haber llegado de los Giants a los Eagles de la mejor manera posible. Pero déjenme decirles que sí o sí se vio una baja de juego con respecto
a lo que venía haciendo Saquon Barkley una temporada anterior, debido al esquema del coordinador ofensivo de aquel entonces, ¿no? Patuoyo. Qué bueno que lo despidieron. Y aparte también la baja de A.J. Brown en esta temporada baja, pues obviamente le va a dar mucho más esquema de juego, y aparte esperemos que muy pronto los Eagles regresen a ser aquella versión, o por lo menos nos demuestren aquellos destellos de cuando fueron campeones del Super Bowl con respecto a su ofensiva. Su defensiva se ha mantenido en el mismo nivel, pero su ofensiva ha bajado radicalmente. Por último, como lo mencioné al inicio de la sección en la Cueva del Dolor, el quarterback Caleb Williams de los Bears es el último quarterback que aparece como la portada del Madden, y dejen de decirles que únicamente me gusta la portada de Lux, la portada donde este quarterback aparece mostrando sus uñas, con ciertos detalles en referencia a los Bears, y esta portada de plano sí no me gustó. O sea, hubo muchos jugadores que pudieron haber estado antes que él. Myles Garrett, en lo personal, Kenneth Walker me hubiera gustado mucho. En estos casos me hubiera gustado que hubieran tenido, no sé, la mitad del jersey de los Seahawks, la mitad del jersey de los Chiefs, en el caso de Walker. En el caso de Garrett, pues la mitad de los Rams, la mitad de los Browns. O inclusive Jackson Smith-Njigba, Puka Nacua, Drake May, o el MVP de la temporada como lo fue Matthew Stafford. O sea, me hubiera gustado más que alguno de ellos hubiera hecho acto de presencia. Yo lo he dicho, Caleb Williams no es uno de mis quarterbacks que más me agraden. Le veo mucho potencial en el esquema de Ben Johnson, o sea, sí o sí lo habían dicho, lo comparaban mucho con Mahomes cuando llegó a la NFL. Y vaya que sus comparativas sí son bastante ciertas, sí tienen similitudes, y hasta en su estilo de juego y su forma en la que son, ¿no? Déjenme decirles que le tengo mucha esperanza, a pesar de no ser un hater de 100% o que no sea mi quarterback favorito por este momento. Pero les puedo decir que muchos están diciendo que Caleb Williams entró a la maldición del Madden nuevamente con un chiste, con algo muy patético, con algo muy lógico. Entiendo que es humor, entiendo que es bastante así, pero ¿qué culpa tienen los Bears con esto, no? O sea, literalmente están diciendo que su maldición fue que los Bears dejan de ser de Chicago para pasar a ser de Indiana, cuando se me hace algo bastante ilógico. Era algo que sí o sí yo muchos meses anteriores, cuando sonaba como un fuerte rumor, ni siquiera quería tocarlo, pero en la Cueva del Dolor se los hice llegar. O sea, los Bears sí o sí quizás en algún momento iban a dejar de ser de Chicago, y queramos o no, hay que adaptarnos más bien, no adoptarnos, hay que adaptarnos a que los Bears van a ser los Indiana Bears, tal como les pasó a los Rams, tal como les pasó a los Chargers, les pasó a los Chiefs en sus inicios. Les voy a traer un video bastante especial con respecto a equipos que han cambiado de localidades, pero déjenme decirles que los Chiefs, los Colts, los Bears se encuentran entre esos equipos que les mencionaré más adelante en un próximo video en la Cueva del Dolor. Todavía no tengo definido cuándo lo voy a subir, pero este es un pequeño spoiler, es una pequeña, intervención que les puedo decir que voy a hacer más adelante. Entonces, como les digo, algún otro jugador que hubiera tenido un galardón importante, jugador defensivo, jugador ofensivo, MVP, alguna superestrella, alguien que haya marcado más con respecto a sus destellos, pues obviamente me hubiera gustado más verlo que un Caleb Williams. Yarabundos, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este video. No olviden suscribirse a la Cueva del Dolor, me ayudarían muchísimo a que este canal y la comunidad Yarabunda vaya creciendo. Y pues nada, solo quiero conocer su opinión en los comentarios. ¿Qué opinan sobre estos datos que les traje? ¿Qué contenido les gustaría ver en este formato horizontal? Los estaré leyendo en comentarios, pero no sin antes decirles muchas gracias por quedarte hasta esta parte del video. Como bien les digo, no olviden suscribirse a la Cueva del Dolor. Yo soy Dava Alanis, el Yardabundo Mayor. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Y esto es la Cueva del Dolor. La Cueva del Dolor, el eco de clamor. NFL en sangre,